Hola niñas y niños, bienvenidos a la primer videoclase virtual de formación cívica y ética para abordar nuestro bloque 3 que pertenece a la ciudadanía. Nuestro tema 3.1 nos habla sobre la justicia y los organismos internacionales, en la cual vamos a visualizar a la ONU, entre otras instituciones internacionales. Como en la misma temática y la forma de trabajo que llevamos dentro del aula, también lo van a hacer de manera virtual. Yo les voy a dar la información, el mapa mental ya hecho, como aquí lo pueden ver, y ustedes lo tienen que desarrollar en su libreta. Ya les mandé también adjunto a este correo un archivo que se llama secuencia didáctica, donde explica paso a paso cuáles son las actividades de reforzamiento que tú tienes que hacer de acuerdo a esta primera clase. Nuestro tema es justicia y organismos internacionales. Para poder abordar este tema, debemos de saber que toda sociedad necesita que sus ciudadanos cumplan las leyes y a esto se le llama, vamos con nuestro primer punto, aquí está, cultura de legalidad. Es decir, la ley te permite vivir libremente y desarrollarte en plenitud. Para fomentarla se requiere que todas las personas adquieran los conocimientos y desarrollen habilidades y actitudes sobre todo para cumplir estas leyes. Es así como para promover una cultura de legalidad conviene que todos los ciudadanos desarrollen la capacidad de entender estas leyes o las leyes que propone nuestro gobierno. Evidentemente no todos necesitan estudiar el derecho, pero sí necesitamos al menos conocer algunos términos básicos del derecho mexicano. Por ejemplo, si aprendes a conocer el reglamento de tránsito, lo tienes que hacer si aprendes a manejar. Ajá, porque en algún momento, si llegaras a tener algún accidente o alguna complicación o infracción, tú podrías saber qué te permite y qué no te permite y entonces evitar la corrupción. Ujú. Asimismo, pasamos a nuestro siguiente punto, donde nos habla sobre individuos y organizaciones en instituciones deben de involucrarse en la elaboración de leyes y deben de dominar las técnicas legislativas y los principios de derecho mexicano. Estas personas, hablamos de los legisladores, ellos sí deben de formarse profesionalmente para redactar estas leyes, para que sean justas, para que sean eficaces y para que sean coherentes. Cuando hablamos de que una ley debe ser eficaz, debe de lograr un resultado que se espera o que produce efectos de beneficio. Cuando hablamos de que debe de ser coherente esta ley, es que es consecuente con los principios que se profesan. Y cuando hablamos de que debe ser justa y de observancia, es que la ejecución se debe de cumplir o se debe de dar cumplimiento a esta ley. Senadores y diputados locales federales tienen entre sus obligaciones la redacción de estas leyes. En nuestro gobierno de democracia, tanto gobernantes como nosotros los gobernados, debemos de impulsar el principio de la legalidad mediante actitudes de respeto, el cumplimiento, la obediencia y el apego a las leyes. Así es como pasamos a este punto. El del gobierno y la sociedad tienen el compromiso de vigilar su observancia y castigar a todo aquel que no las atienda. A esto le llamamos o lo conocemos como normas de convivencia. La sociedad no puede hacerlo por sí sola. Por eso ha creado instituciones que son especializadas. Ahora, las sociedades deben de velar porque, vamos en este punto, porque las leyes promuevan justicia en sus distintas formas y crear mecanismos para actualizarlas y corregirlas. Sabemos que en México tenemos tres poderes de la Unión: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que nos representan a nosotros como ciudadanos. Esta constitución política mexicana establece en el artículo 40 que estos tres poderes están representados tanto a nivel federal como a nivel estatal. Entonces, cada poder tiene un jefe distinto. Sabemos que el ejecutivo, el presidente, legislativo, legisladores, senadores, diputados, y el judicial, aquellas personas que se encuentran dentro de la Suprema Corte de Justicia y otras instituciones. De acuerdo a nuestro artículo 94 constitucional, el Poder Judicial
de la Federación se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tribunales electorales, colegiados de circuito, etcétera. Es lo que acabo de mencionarles. Ahora, desde luego, el eventual incumplimiento de la ley por parte de nuestra autoridad no se justifica a la desobediencia social. Hemos sabido de muchos casos de violación a los derechos humanos de una persona que piensan o se le imputa como culpable cuando realmente no lo es y violentan sus derechos a su dignidad, a su persona. Entonces, para esto surgen organizaciones internacionales. México, pasamos a nuestro siguiente punto, México firma distintos tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Esto también ya lo habíamos visto, en la cual recoge un ideal común para todos los pueblos y naciones que vivan en paz y en armonía. El compromiso radica en que los individuos e instituciones promuevan el derecho a el respeto, perdón, a los derechos y a las libertades, además de tener una aplicación efectiva. El fundamento de esta declaración está en su artículo primero, como aquí lo podemos ver, donde nos dice que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad, en derechos y están dotados de razón y conciencia, y que deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Dada esta igualdad básica, entonces los derechos de la declaración aplica a todos los individuos por igual. Así es como pasamos a la sociedad civil, a los organismos no gubernamentales y otras instituciones políticas y privadas que se agrupan en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, que protegen precisamente los derechos de todas las personas en el país. En el 2011 hubo una modificación a la Constitución que asegura que el cuerpo jurídico del país debe de incorporar ciertos instrumentos y ratificar el compromiso para proteger estos derechos humanos. Anteriormente, en 1999, se determinó un organismo que actualmente funge dentro del país y que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es el actual organismo que protege nuestros derechos. Ahora, dentro de esta sociedad civil, de estas organizaciones, pues esta red está conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República. Muchas veces la gente no lo sabe. Entonces, por eso es que es importante saber y tener conocimiento sobre estas. Ahora, algunas agrupaciones que están en la defensa y promoción de los derechos humanos, pues tenemos primeramente a la Amnistía Internacional. Este organismo defiende los derechos humanos desde el ámbito de la educación, la investigación y casos de violación a derechos humanos. También tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya sabemos que su objetivo esencial es el de proteger, observar, promocionar, estudiar y divulgar nuestros derechos humanos para que sean respetados. También tenemos la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se encarga de la atención a la ciudadanía en situación de víctima de delito o de violaciones a nuestros derechos humanos. Para ello brinda incluso acompañamiento a estas personas para que se resuelva su situación jurídica, con la justicia, con la verdad y sobre todo la reparación o reintegración del daño. Finalmente tenemos a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, que es el máximo organismo con una corte internacional para poder proteger nuestros derechos humanos. Cuenta con una Corte Interamericana de Derechos Humanos y una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, tiene otros distintos organismos como la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Comisión Europea y Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, una Corte Internacional y una Corte Internacional de Justicia. Partiendo de esto, vamos a ver el siguiente video, donde nosotros nos vamos a dar cuenta de cuáles son las actividades, quienes conforman a este organismo de derechos humanos. Esperemos a que lo reproduzca.
Ya está cargando. Vamos a visualizarlo. Listo, ya cargó. ¿Qué es la ONU? La Organización de las Naciones Unidas son un organismo internacional diseñado para hacer cumplir las leyes internacionales, la seguridad, el desarrollo económico, el progreso social y los derechos humanos a lo largo de todo el mundo. Las Naciones Unidas están formadas por 193 países y la sede principal está situada en la ciudad de Nueva York. ¿Cuáles son sus objetivos? Mantener la paz y la seguridad internacional, investigar cualquier situación o disputa que pudiera generar una afección internacional, formular planes para el establecimiento de un sistema que regule el armamento, llamar a los miembros de la ONU para aplicar sanciones económicas u otras medidas que no involucren el uso de la fuerza con el objetivo de prevenir o parar una agresión. Recomendar la admisión de nuevos miembros, recomendar a la Asamblea General el nombramiento del Secretario General y junto con la Asamblea elegir a los jueces de la Corte Internacional de Justicia. La Asamblea General es el organismo principal donde se toman las decisiones y se representa a la Asamblea en su totalidad, siendo responsable de respaldar y sostener los principios de esta organización a través de sus recomendaciones y políticas. Está formado por todos los Estados miembros, siendo liderado por un presidente elegido por todos. El Consejo de Seguridad se compone de 15 miembros, 5 miembros permanentes y 10 no permanentes. Los 5 miembros permanentes son China, Francia, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y los 10 miembros no permanentes son elegidos por un periodo de 2 años. México ha formado parte del Consejo de Seguridad en 3 ocasiones, en 1946, en 1980 a 81 y, finalmente, el 1 de enero de 2002. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC por sus siglas, tiene como objetivo promover la materialización de las 3 dimensiones del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental. Está encargado de fomentar una buena relación entre personas con el fin de lograr un mundo sostenible. Para ello, es relevante para este órgano tocar temas como el desarrollo sostenible, cooperación para el desarrollo, fomento para la integración de las políticas y financiamiento del desarrollo sostenible. El Consejo de Administración Fiduciaria se constituyó en 1945 para supervisar la preparación de territorios en fideicomisos, para su autonomía o la independencia, como sucesor del sistema de mandatos de la Sociedad de Naciones. Su composición consistía en un número de igual de Estados miembros administradores y no administradores de fideicomisos, elegidos por la Asamblea General a un periodo de 3 años. La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su sede está en Países Bajos. Es el único de los 6 órganos principales de la organización que no se encuentra en Nueva York. Su función es resolver, de acuerdo con la legislación internacional, las disputas legales presentadas ante ella por los distintos estados y emitir dictámenes consultivos acerca de las cuestiones legales que los órganos autorizados y las agencias especiales Esta Corte le Internacional plantean. de Justicia es el máximo órgano dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente, el secretario general es Antonio Guterres por el periodo 2017-2021. Listo. Bueno, pues ya vimos el panorama general de lo que es esta Organización de las Naciones Unidas. Ya vimos también la importancia que tiene a nivel mundial, puesto que es la que se encarga de velar por los derechos de todas las personas en el mundo, y que formemos parte de esta organización nos tiene como precedente a uno de los países que vamos en pro de la dignidad de los seres humanos. Hay países que, aunque están dentro de esta organización, está en duda o en tela de juicio su permanencia, ya que en algunos países todavía se aplica la pena de muerte, y este tipo de pena está en contra de los derechos humanos, y es precisamente por eso que está en tela de juicio. Pues muchas gracias, vayan a su secuencia didáctica
para que vean los recursos que tenemos y lo que tienen que hacer en sus actividades de reforzamiento. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima clase.